Agraria. Hoy para hablar de un tema maravilloso, y es que en muchas oportunidades quienes somos papás pues tenemos que salir a trabajar y encontrar de pronto una alternativa de alguien que nos ayude con este proceso de crianza, de cuidarlos en el tiempo que no estamos, puede ser muy complicado. Pero hay quienes contamos con la gran bendición de tener a los padres que nos pueden ayudar en ese proceso, sin que esto signifique que a veces reemplazar. No, y que no represente un reto también, porque los abuelos ya no están, además, porque ya no son muy recios con esto de la crianza y la disciplina. Que no es lo mismo que una persona que trabaja para ti. Cuando tú tienes una niñera, tú le dices, me gusta esto así, me gusta esto así. Cuando es el papá de uno, la mamá de uno, le dicen, ¿cómo así? Es que yo la crié a usted, es que yo soy la que sé, ¿cierto? Los pájaros tirándole a las escopetas. Así que hoy vamos a hablar de ese papel que tienen los abuelos en la crianza de los niños. Agradeciéndole, pues así con dedicatoria, mamá, gracias por quedarte con Emma. Mientras trabajo. Pero, exactamente, pero qué rico que tenemos un par de profesionales que admiro muchísimo a los dos, cada uno en su rol. Juan, incluso el doctor Juan fue mi profesor en la universidad. Y es el pediatra de Tomás y de Sofía. Así es, el doctor Juan David Londoño, médico pediatra, fundador de varios espacios para la educación de la crianza de los niños, y la psicóloga Juliana Mesa, que ya nos ha acompañado en el programa y que siempre es un placer tenerla aquí sentada en este sofá. Así que bienvenidos, qué rico tenerlos en nuestras clases. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema de todos los días, Marce, como ya lo dijiste, porque finalmente ahorita el escenario que tenemos es muy diferente. Antes, pues los papás, el papá era el que salía a trabajar, la mamá se quedaba en la casa con los niños, y los abuelos cumplían un papel de abuelos, ¿cierto? Los fines de semana uno se iba para la casa del abuelo, le daban la cuelga, le daban la comida que a uno le gustaba, y digamos que era un escenario muy diferente. Ahorita papá y mamá trabajan, ¿cierto? O sea que el entorno es muy diferente para los niños, y como bien tú lo dijiste en la introducción, ¿quién mejor que un abuelo para cuidar a su nieto, ¿cierto? Sin embargo, ahí se vienen una cantidad de escenarios que pueden llegar a generar un poquito de dualidad para los papás, porque los abuelos ya crearon o tienen un estilo o un amor diferente, por decirlo de alguna manera, para los abuelos. Es un amor como ciego, es como que no tiene medida. Yo no sabría decir si es más por los hijos o por los nietos, pero sí encuentro una gran diferencia, y es que antes esos papás que se encargaban de dar disciplina eran amorosos, pero también existían como los límites. Sí. Con los nietos no existe. Hay una cosa que te lo digo, un abuelo, me lo dijo en la consulta. Me dijo, yo te voy a definir cuál es el amor de un abuelo. El amor de un abuelo es un amor irresponsable, porque nosotros no queremos sino que hagan lo que quieran, que sean felices. Ya los límites los pusimos, ya estuvimos nosotros en nuestro rol de crianza, ya los niños son los reyes en la casa, ¿sí? Entonces puede ser una manera, digamos, como interesante de verlo, pero con Juli lo hablábamos ahorita de que tiene sus puntos, sus pros y sus contras, y nosotros lo miramos desde el punto de vista de crianza. Ajá. Porque creo que sí hay que aprender a poner un poquito el límite. Pero yo creo que eso va desde antes, en el momento de la gestación, y cuando se empiezan a definir cómo va a ser el cuidado de este bebé que viene. ¿Se debería uno sentar sanamente a hablar con sus papás, y ellos van a ser quienes te ayuden en la crianza, y poner como las pautas de cómo se van a manejar las cosas, o cómo se maneja eso cuando hay amor de por medio? Yo creo que en la medida de lo posible es importante lo que tú dices, Olga. Si se puede hacer con tiempo, pues qué rico. Cuadremos qué pasa cuando se acabe mi licencia de maternidad, pero en muchos casos pasa ahí, ya, a última hora decidí que sí vuelvo, o a última hora me salió un trabajo muy bueno, entonces mamá, por favor. Sí, como todo se pueden hacer planes, pero yo pienso que hasta que no esté el bebé, la situación, el momento difícil de no le des Coca-Cola, chocolate no se puede antes del almuerzo, ahí es donde empiezan esos roces en que soy abuelo para criar o soy abuelo, como decía Juan ahorita, para disfrutar, porque qué pereza, y a mí me pasa mucho en la casa que mis papás dicen, aquí no lo regañas, o aquí sí se puede tomar Coca-Cola, mami, chocolatina, y me dice, tiene cacao, tiene leche, tiene azúcar, y eso alimenta. Y viene enriquecida. Sí. Ahí es donde yo digo, si los van a disfrutar, y yo personalmente, pues modo mamá, tengo mi compinchería y mi hijo solo toma Coca-Cola en la casa de mi mamá. Ajá. Pero él ya lo sabe, y le estaba diciendo a Juan ahora, él tiene un matado de ojo especial con Abby, que es mi mamá, y se van a tomar Coca-Cola. Yo me hago la loca, pasa solo en la casa de Abby,
pues, y siguiendo con estos renglones, les digo, hay cosas que lo que pasa donde los abuelos se quedan allá no están alterando mi modo de crianza, simplemente están haciendo cosas que desde que no interfiramos, pues como en lo que yo quiero como papá para mis hijos hoy en día, no como me criaron, es dejémoslos que sean felices educándolos. Ahora, dentro del punto de la alimentación has tocado algo que es importante, y es que sí, porque es que la parte alimenticia ha cambiado muchísimo, la forma de introducir los alimentos también ha cambiado, y muchas veces los abuelos en esa crianza amorosa, porque obviamente tienen, en mi época se comía todo eso, estos sí son psicos, le estaba dando una empanada a Emma, segundo mes, y yo, papá, vos no sos médico, pues porque le estás dando empanada a la niña, hay un poquito. ¿Ves? Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de temas? Por ejemplo, en el tema de la alimentación, ¿es bueno que los abuelos vayan a consulta con los hijos? Lo que pasa es que yo creo que en cierta manera cada vez la medicina se devuelve en cierta forma hacia lo que los abuelos hicieron, ¿cierto? Cada vez se da uno cuenta de que la introducción de los alimentos se debe hacer antes del año, como ellos lo decían, antes daban la tinta de frijoles para curarle el estómago, para que no le pasara nada, ¿cierto? Y ahorita en cierta manera sí estamos introduciendo todos los alimentos de manera mucho más libre. Antes se hablaba de que el marisco no, de que el huevo no hasta el año, y bueno, ya ahorita se sabe que todo empieza desde antes. Entonces, de cierta manera, los abuelos pueden tener algo de razón y que no podemos desconocer su experiencia como abuelos, como papás que son. Entonces, pero yo sí creo que es importante, frente al respeto que puede llegar a tener de los padres, o sea, de los abuelos hacia los padres frente a un estilo de crianza que quieran tener, ¿cierto? Si, por ejemplo, yo no quiero que mi hijo pruebe azúcar, ¿sí?, pues es respetar esa posición. En mi casa va a tener unas condescendencias dentro de lo que significa estar en la casa, que desordene la casa, que se suba a las camas, que, como bien dice Juli, le voy a dar cierto tipo de alimentos solo en la casa de la abuela, pero son su espacio. Exacto. Ahora, las cosas que yo no quiero negociar como papá: mamá, te adoro, te amo, quiero que hagas las cosas porque nadie va a cuidar mejor a mi hijo que tú, pero te pido el favor de que trates de ayudarme de esta forma con mi hijo. Yo siempre he pensado de que a los papás, mientras menos les impongamos, ¿sí?, mejor. Hay que saberles llevar las cosas, porque si ellos dices que yo ya crié, como ustedes decían ahorita, yo ya hice, los pájaros tirando las escopetas, eso no es. Yo creo que es como involucrarlos en cambiarles un poquito el chip frente al tema de alimentos sanos. Ahorita vemos muchas cosas que no son tan buenas para los niños, entonces perpetuar la inapetencia, porque entonces el niño no se toma la sopita, entonces toma tu leche. Exacto. Yo creo que en eso es como crearle la conciencia. Si tú te permites, tú vas a darte cuenta que tu hijo está tomándose 8 teteros al día y no se tomó ningún plato de sopa. Entonces, ahí es donde yo creo que se tienen que llegar a puntos medios. Y lo que yo le decía ahorita a Uli cuando estábamos, digamos, como hablando un poquito sobre el tema, es identificar que hay dos tipos de abuelos. Está el abuelo creador, que es el que asume un rol como el que está asumiendo tu madre y tu padre con Emma, ¿sí? Y el abuelo malcriador, que es el abuelo que nos tocó a nosotros, sí, que es el fin de semana, que es el niño que te daba la propina, el que te llamaba y te tenía las almendras con chocolate escondidas, exactamente, todo. Que tiene el helado rico para la casa, que al niño le encanta los nuggets en forma de Nemo, hágale los nuggets en forma de Nemo, viene mi niño, no importa. Eso es diferente. Yo creo que ese rol, incluso, te digo, hay abuelos que están tan metidos en el tema de la crianza que llegan el fin de semana y los papás se los vuelven tres a esa casa, porque como los papás no están en semana, hacen lo que quieren, y en semana los abuelos dicen: no, me llegó más descuadrado, no me comía, en cambio yo volví y lo puse en cinta, volví y lo puse en el rol. Entonces hay gente que se asume ese rol, y yo creo que es importante porque es una gran ayuda para ustedes, y como bien lo decían, yo creo que ningún abuelo va a suplir una niñera. La tranquilidad que me genera saber que Emma está con mi mamá sí, así es. No la encuentro en ninguna otra parte, pero también hablábamos entonces de acuerdos, ¿cierto? Entonces, ojalá plantear esos acuerdos antes en el momento de la gestación o antes de la gestación. Bueno, vas a cuidar, pero estas son mis prioridades, son mis cosas y quiero que manejemos las cosas así. Pero resulta que el día a día trae retos diferentes, y de pronto uno está sentado y hizo tal cosa y la mamá va a opinar y uno va a opinar, y en ese momento del día a día de pronto llegar a los acuerdos que se habían planteado antes es complicado, es difícil. Así que cómo manejar la autoridad, ¿cierto?, frente al niño, y cómo de pronto manejar cuando no estamos de acuerdo frente a determinado tema entre la abuela que cría y la mamá que está ahí. Sí, yo pienso que primero es importante no desautorizarse, y no desautorizarse en frente del niño. Eso. Mamá, yo te dije, pero yo te había dicho, y entonces el niño es,
esta es la que, mi compinche, esta es la que me ayuda, esta es la que, mamá, no le voy a comprar algo más. Entonces, la abuela sí, y a mí me lo han dicho, me dijo, salir contigo es horrible, tú no compras nada, y compra todo. Ellos saben, por lo mismo, porque, exactamente, y a mí eso me encanta. Pero lo que tú decías, si Emma va a coger esto y tu mamá te dice, ay, no importa, mamá, no quiero que dañe o que quiebre el pajarito, Emma está ahí. Entonces, no nos desautoricemos de frente a los niños, hablemos después. Luego, yo creo que hay límites muy claros que tenemos que hacer entender a los niños, que la expectativa que tenemos, ellos sí la entiendan y que manejemos el mismo idioma con los abuelos. Ve, para mí es muy importante la rutina. Yo quiero que la bañemos a esta hora, hagamos esto y esto, ¿por qué? Y que los abuelos entiendan el por qué. No es que la mamá sea muy necia o que ponga muchas trabas, pues fuera de que la estoy ayudando me pone pues condiciones. No, es siempre en pro de la niña o de los niños, pues el bienestar de ellos. Claro que yo te digo que no hay nadie más manipulador en la vida que un niño. Claro, eso no desde que existe. nacen. Y exactamente, desde que nacen. Y fuera de eso, pues, situación puntual. En estos días Emma está haciendo una pataleta y yo le hablé durito. ¿Qué hubo, señorita? Así no se hacen las cosas. Y ella empezó. El puchero le llegaba hasta el piso y más o menos se le encharcaron los ojos y mi mamá inmediatamente, ¡ay, pobrecita! Y yo volteé donde mi mamá, yo... La verdad es que yo creo que es importante el entorno, ¿Qué se hace Marcia, ahí? porque es que si estás en un lugar donde ella es la reina con su abuela, yo creo que ahí es un poquito complicado porque estás chocando. Ella está de local, Exactamente, Marcia de visitante. Exactamente. O sea, en la casa de la El abuela. problema es que usted juega de visitante en su casa. Exacto. Ese es el Tú problema. juegas de visitante mientras que la abuela esté, porque es que la abuela quien está marcando los límites. Y hay una foto que no sé si la han visto en redes que dice, no digo una palabra hasta que llegue mi abogado, abuela. Ajá. O sea, yo no voy a negociar con mis papás. Por último, me parece importante tocar como este tema, porque es que estamos en un país donde el embarazo adolescente todavía es muy fuerte y tristemente casi que muchas de esas niñas adolescentes entregan sus hijos prácticamente a que los papás terminen criándolos. Terminan siendo mamás. ¿Cómo O sea, manejar es una eso? realidad que no podemos, digamos, desconocer. Y yo creo que ahí el abuelo es quien se empodera. Yo creo que ahí distinto. sí, es distinto. Es una situación muy diferente porque la prioridad para su abuela va a seguir siendo su hija. ¿Qué quiere que su hija haga? Que estudie, que termine, que pueda sacar adelante más adelante a esa criatura, y la abuela asume ese rol de mamá. Porque tampoco ha acabado de criar a su hija. Exactamente. Es un adolescente todavía. Ya lo que hicimos, pero todavía hay que moldear y trabajar, validar, estar con ellos. Entonces es como terminando un proceso y arrancando otro. Y yo creo que el abuelo en ese caso asume un rol diferente. Sí. Porque ya se da cuenta que definitivamente tiene que terminar de criar a dos. Lo increíble es que cuando hablamos de este tipo de relaciones, en el nombre del amor, siempre se terminan acomodando las cosas y las dinámicas se van presentando. Hay veces más dulces, otras veces más espinaditas o más amargas, pero siempre se logra encontrar el punto exacto, donde el amor es el que prima y el agradecimiento hacia nuestros papás que nos ayudan. Gracias, de verdad. A ustedes, Muchísimas muchas gracias. 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 Me encanta tocar estos temas. No, pues que... Hay mucho por aprender, Marce. Demasiado, este Sí. fin de semana nos vemos. Listo, claro que sí. Total.